La terapia narrativa es una terapia que surge alrededor de los años 90, al principio de los años 90, y surge en un contexto determinado, que es en Australia. Es una terapia que en un principio pues, tomaba las raíces de la terapia familiar, pero en ese momento en Australia hay muchos cambios sociales. No sé si, me imagino que la gente sabrá que en Australia es uno de los países que abrió camino social a asuntos sociales, a problemáticas sociales, por ejemplo, el machismo y su opuesto, el feminismo. Entonces, dentro de todo ese cambio social que había de protesta, de producir cambios sociales, aparece la terapia narrativa. Es decir, que la terapia narrativa toma las fuentes de lo que es terapia familiar, pero también de movimientos sociales. Con lo cual es una terapia muy enriquecedora porque tiene en cuenta la vida de la persona, tiene en cuenta la familia, pero también tiene en cuenta cuál es el ambiente y el contexto social que está provocando ciertos malestares en la persona. Con lo cual es muy amplia, muy enriquecedora como para trabajarlo. De ahí viene la terapia narrativa. ¿Y cómo surge este tipo de terapia? Quiero decir, ¿es un tipo de terapia nuevo o es un tipo de terapia moderno? Bueno, realmente casi todas las terapias pues tienen sus antecedentes en psicoanálisis, en terapias cognitivo-conductuales, es decir, otras escuelas de terapia, ¿verdad? Pero lo novedoso de este tipo de terapia es que surge no de manos de psicólogos o psiquiatras, sino de manos de trabajadores sociales y antropólogos. Con lo cual es una cosa que en un principio, desde un punto de vista más psicológico, se trabaja lo intrapsíquico, lo individual de la persona, mientras que esto tiene en cuenta la sociedad, tiene en cuenta los cambios sociales y cómo los cambios sociales afectan a la persona, a veces de formas opresivas. Por ejemplo, pongo un pequeño ejemplo para comprenderlo. Sí. El tema de la anorexia. El tema de la anorexia en un principio se podría considerar pues, un problema de dentro de la persona. Tiene distorsiones cognitivas con respecto a su cuerpo y problemas más intrapsíquicos, ¿bien? O se puede tomar como desde la familia. La familia está teniendo un cierto modelo exigente con respecto al cuerpo, con respecto a cómo tienes que ser como persona y desvía por ahí por el tema de la anorexia. Pero también se puede ver como que la sociedad ofrece modelos de perfección con respecto al cuerpo que en cierto modo oprimen a la persona, oprimen a las adolescentes, como para tener un determinado cuerpo, una determinada forma física, ser perfectas en todo, el modelo de la mujer perfecta, ¿no? Entonces, desde la terapia narrativa se toman los 3 puntos de vista para trabajar en la terapia o en la psicoterapia. Entonces, eso sería un poco lo novedoso. Pero siempre se tiene en cuenta, claro, otra serie de aspectos que tienen sus bases en las terapias anteriores, ¿verdad? Háblanos un poquito de Epson y White. ¿Cómo llegaron ellos a desarrollar este tipo de terapia? Bueno, pues muy interesante, porque he hablado mucho del tema social y realmente las técnicas que surgen de la terapia narrativa surgen trabajando con niños pequeños. Y una de las técnicas que se utiliza es lo que llaman la externalización del problema. Y eso aparece con niños pequeñitos de 4 o 5 años, de hasta 9 años incluso, estas edades, que venían con problemas de enuresis, encopresis, que se hacían pis en la cama o se hacían caca en la cama. Y entonces ellos empezaron a desarrollar la técnica con los niños, haciéndoles ver que ellos no tenían la culpa, ellos no eran el problema, sino que el problema era o el pis o la caca. Es decir, es una especie de juego de palabras que se utilizaba con los niños, haciéndoles ver que, quitándoles la culpa, ¿de acuerdo? Haciéndoles ver que ellos no eran los culpables, sino que había una especie de, permitidmelo decir así, una especie de fuerza externa que era el pis y la caca, que luchaban contra ellos para amargarles la vida. Entonces empezaban un juego de palabras con los niños, en los cuales los niños enseguida se metían, ¿no? Cuando le decían, dime, ¿qué te está impidiendo hacer el pis con normalidad cuando viene por las noches y te moja la cama? Entonces los niños decían, pues no me dejan ir con mis amigos, no me dejan ir de campamento, no me dejan ir a hacer las cosas que los otros niños hacen. Bueno, ¿y tú qué harías para parar un poco al pis y la caca? ¿Cómo lo haría? Bueno, pues yo haría un dibujo y lo rompería y lo tiraría y entonces ahí se iría el pis y la caca. Entonces los niños dicen, bueno, pues adelante, haz el dibujo. Entonces el niño empezaba a dibujar el pis o la caca, de cómo le atacaba por las noches, y a partir de ahí hacían un diálogo entre el pis y la caca y el niño, como separando el problema del niño, y el niño empezaba a tomar fuerza y poder sobre el pis y la caca, ¿vale? Curioso. Después empezaron a aumentar y lo que hacían es meter a la familia dentro del mismo discurso, ¿vale? ¿Y qué hace tu padre cuando el pis viene a dominarte por la noche? Y entonces el papá empezaba a hablar un poco de qué es lo que hacía el pis en la vida de la familia también, cómo les amargaba porque tenían que levantarse por la noche.
limpiar toda la cama. Y a partir de ahí desarrollaron toda esta serie de estrategias o de técnicas de externalización del problema con un amplio espectro de problemáticas, incluido temas bastante profundos como la esquizofrenia. Empezaron a ver cómo la esquizofrenia dominaba tu vida, de qué forma las alucinaciones hacían que tú quedaras mal delante de la gente, cómo podrías dominar a los delirios, entonces cosas así. Y realmente fue impactante cómo Michael White y David Epstein empezaron a crear la terapia narrativa, ¿no? Con esta serie de técnicas. Interesante. Vamos a hablar un poquito más la parte narrativa de la terapia. ¿Por qué exactamente la narración? ¿Qué pasa cuando narramos algo? ¿De qué nos sirve? ¿Cómo nos ayuda? Bueno, pues esto es uno de los conceptos que los creadores, Michael White y David Epstein, crearon a través de la antropología, de las ideas de la antropología. Y fue unas ideas que se toman porque cuando la persona empieza a hablar de sus problemas, siempre cuenta una historia. Es decir, viene al psicólogo, viene al psicoterapeuta, viene al trabajador social, al profesional que sea, y te narran la historia del problema. Entonces te empiezan a contar de cuando ellos empezaron a estar depresivos, qué sucedía, qué empezaron a perder. Entonces vieron que siempre, indefectiblemente, es como que la gente tiene en la cabeza de que yo voy al psicólogo y tengo que contar todo lo malo y mi historia está siempre teñida por el problema, de una forma u otra. Entonces ellos, ¿qué pensaron? Bueno, no puede ser que siempre el 100% de tu vida esté teñida por el problema. Tiene que haber otra cosa por detrás. ¿Ha habido momentos en los que tu vida no ha estado marcada por la depresión? ¿Ha habido momentos en los que tú dejaste a la depresión en un rincón y pudiste hacer tu vida normal? Entonces lo que hacían era empezar a pasar la historia que había por detrás del problema y la ponían por delante. Es decir, ya no es la historia de la depresión, sino es una historia de fortalezas en las cuales tú has ido venciendo la depresión o aguantando la depresión o dejándola de lado, en la cual, si la pongo por delante, es una vida de recursos, de valores, de sueños, de expectativas. Es decir, ese es el juego de la narrativa, ¿no? Cómo yo puedo modificar la historia, una historia basada en el problema, por una historia alternativa que está por detrás del problema y que es una historia de recursos, de esfuerzos, de luchar por mis sueños, por mis logros, una historia de esperanza, en definitiva, ¿no? ¿Y cómo por eso nos ayuda? con la narrativa. ¿Cómo nos ayuda esa historia de esperanza o esos recuerdos positivos a la hora de superar el problema, por ejemplo, la depresión? Mira, cuando alguien tiene un problema así, pues más o menos serio, ¿sí? Una depresión o la esquizofrenia es más serio, anorexia, cualquier tipo de problema así, es como que en el fondo tu vida queda truncada por ese problema, ¿no? Es como que hubiera un antes y un después. Entonces la gente es como que cuenta la historia con ese antes y después y ahora a partir de ahora es la historia del problema y no la historia de mi vida. Entonces, si la línea de la historia es así, es continua, ¿vale? Para ellos es esto, se parte y aparece otra historia. Cuando tú empiezas a poner de manifiesto que realmente su historia siempre estuvo ahí, la historia de los esfuerzos, la historia de la lucha por lo que quieres, la lucha por tus esperanzas, por tu sueño, resulta que ahora esto que parecía que estaba roto se junta. Es decir, le das una continuidad a tu vida. Ya el problema no pudo romper mi vida. Siempre estuvo ahí. Siempre tuve una identidad. Vamos a poner la palabra, no me gusta mucho decirlo, tampoco se utiliza en narrativa, una identidad sana, no una identidad marcada por el problema. Entonces, de ahí que es tan importante el tema de la historia, ¿no? de la narración, porque necesita la persona decir, yo siempre tuve una identidad relativamente sana para lo que me dice la sociedad, ¿no? Mi identidad no quedó rota por el problema, siempre he estado con esta continuidad. Ofrece el aspecto individual, ofrece el aspecto familiar, pero también ofrece el aspecto social. Con lo cual me pareció muy cerradita la idea. Y por último, no sé si la gente conocerá, pero en un principio cuando nace la psicoterapia con Freud, la parte espiritual estaba muy reñida. Es decir, eso de la religión y la espiritualidad dentro de la psicología, pues no tenía cabida. Desde un punto de vista más positivista, más de la investigación, pues lo mismo. ¿Cómo vamos a investigar de espiritualidad? ¿Cómo valoro lo que es la espiritualidad de alguien? Entonces, como que en cierto momento la espiritualidad quedó de lado dentro de las escuelas de psicología. Y desde un punto de vista humanista la tomaron, pero la tomaron muy desde el yo. Desde yo puedo, yo tengo recursos, yo puedo ser mi propio Dios, yo puedo vencer todas las cosas que me vengan por delante. Y no me gustaba mucho esa idea. Sin embargo, la terapia narrativa rescata la parte de la espiritualidad, pero con un respeto absoluto por la espiritualidad de cada persona, en combinación con su religión, con su sociedad, con su iglesia, con lo que tenga, y eso me encantó.
determiné, digo, este es el tipo de terapia que yo quiero, porque abarca lo bio, psico, socio, espiritual, ¿no? Abarca los 4 aspectos de la persona y teniendo en cuenta también a la familia, ¿no? Entonces por ahí me decanté para hacerlo, para elegir este tipo de terapia. Una técnica que se llama el equipo de la vida. El equipo de la vida es utilizar todo lo que es el fútbol en una terapia colectiva y utilizar eso para ver cómo se enfrentan los problemas. Por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Ser delantero? ¿El delantero qué hace? Marcar goles, ¿vale? Bueno, ¿cómo consigues tú marcar goles en tu vida, a pesar de lo que te ha sucedido? ¿Cómo has conseguido llegar a regatear de esa forma que haces? Entonces utiliza la metáfora del fútbol para aplicarlo en lo que es la vida de la persona y decir cómo tú te enfrentas, igual que en el fútbol vamos y peleamos y regateamos y metemos goles, ¿cómo haces tú estas cosas en la vida después de todo lo que te pasó? ¿Cuáles son los recursos que sigues utilizando, a pesar de que murió tanta gente en tu familia? Entonces la gente ya no se pone tan mal, tan triste, empiezan a jugar, empiezan a ver cómo es la táctica del fútbol, siguen disfrutando de lo del fútbol y a partir de ahí pues empiezan a sacar tácticas, estrategias de conseguir los sueños, las esperanzas, cómo a partir del fútbol, esa metáfora, se utiliza en la vida y la gente sigue luchando por sus esperanzas sin ponerse tan triste como pasaba con la otra, ¿no? Ese es el comienzo de esta terapia narrativa colectiva. Y aplicada a los tiempos de hoy, ¿cómo la estáis aplicando? Quiero decir, ¿cómo hacéis esa terapia colectiva? Bueno, ahí empieza. Entonces lo que nosotros hacemos es esa misma estrategia que utilizaron, ahora la aplicamos con adolescentes o la aplicamos con personas mayores que les gusta el fútbol. ¿Y si no nos gusta el fútbol? Utilizamos otro tipo de cosas. Por ejemplo, existe lo que es, llamamos el árbol de la vida. El árbol de la vida es exactamente igual. Lo que hacemos es, las raíces tienen un significado, el tronco tiene otro significado, la tierra tiene otro, las ramas tiene otro. Es decir, ¿cuáles son tus valores? ¿Dónde están los valores? Los pones en las ramas. Los frutos son las esperanzas, los valores. Las raíces es la gente que te ayudó, que te apoyó. Entonces, a partir de ahí vas sacando una historia en la cual hay gente que te apoya, que te escucha, que te atiende, que te animó, que te reconfortó, y hasta que llegas a cómo voy a conseguir esos sueños que están arriba, ¿no? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Hacia dónde vas? ¿Quién te ayuda para conseguir esos sueños? Es decir, sale un poco del aislamiento y empieza a ver que hay otra gente que está apoyándote, que te está ayudando, y empiezas a ver que tú tienes recursos también, ¿no? ¿Cuáles son tus recursos? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus virtudes? Y a partir de ahí se trabaja un poco con todo el grupo, ¿no? Y por supuesto, pues agradecemos al doctor Carlos Chimpén, presidente de la Asociación Española de Terapia Narrativa, por informarnos acerca de esta terapia tan interesante. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros.